¿Qué significa la cena? La cena es una Pascua, un pasar. Así como nosotros hacemos pasos a lo largo de nuestra vida, el Señor también dio ese paso de la muerte a la vida, de la vida a la muerte. Y así sucesivamente se nos va dando a nosotros ese caminar. Por eso los sacerdotes en este día, en la Cena del Señor, utilizan los colores litúrgicos blancos. Los veremos con los ornamentos totalmente blancos. Se cantará el Gloria. Y como ustedes lo van a ver, al final de la Eucaristía no se da la bendición. ¿El por qué no se da la bendición? Porque se empieza lo que llamamos el triduo pascual. El triduo de la Pascua, ese paso del Señor, donde nos da el mandato del amor, donde también nos hace el lavatorio de los pies y por último instituye el sacerdocio. El Señor en ese mandato del amor nos manda a amarnos los unos a los otros como Él nos lo ha amado, como bien nos lo expresa en la primera carta del apóstol San Juan. Dios es amor, y ese amor que el Señor nos tiene es el mismo amor que nosotros nos debemos dar. Es un amor incondicional, un amor que no conoce nunca los límites, sino que por el contrario, día tras día se nos va perfeccionando. Pero nosotros como seres humanos muchas veces vemos cómo ese mandato del amor se ve interrumpido por las condiciones sociales, se ve interrumpido por los diferentes momentos, por las diferentes situaciones que nos llevan a nosotros a no tener ese amor incondicional que el Señor nos dio y que el Señor nos manda, sino que por el contrario es un amor totalmente interesado. Nosotros debemos ser seres desinteresados para poder ver el mandato del amor, el mandato de Dios. También vemos ese lavatorio de los pies, donde Jesús, dejando su condición totalmente divina, se hace humano para que nosotros participemos. Jesús deja de ser servido para pasar a ser servidor, porque es desde allí, desde el servicio, donde Él quiere lo mejor para nosotros. Es desde el servicio donde Él nos orienta, es desde el servicio donde Él nos lleva. Ese abajamiento que el Señor hace, bien lo dice la lectura del libro de los Filipenses. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonadó y tomó la condición de esclavo. Esa condición de esclavo que el Señor en esos momentos daba, esa condición de esclavo que el Señor en esos momentos se servía con sus discípulos. Por eso vemos que el sacerdote, dejando sus vestiduras a un lado, se hace esclavo por un momento. Se hace esclavo para servir y lavar los pies de los apóstoles. Estas personas que representan a los apóstoles son la misma escena, la misma figura que Jesús hizo con ellos, lavarle los pies. Pero vamos a ver que a lo largo del Evangelio de San Juan se nos narra cómo Pedro le decía, no solo lavarme los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le respondía que una persona que está totalmente limpia no necesita lavarse las manos y la cabeza. Eso Jesús se lo decía refiriéndose a la traición que iba a tener, esa traición de Judas, pero también la traición que nosotros muchas veces le damos. Por eso, seguimos caminando a lo largo de esta ceremonia y ya hemos meditado el mandato del amor, ya hemos meditado el lavatorio de los pies y vamos al sacerdocio de Cristo. Ese sacerdocio que el Señor instituye con las palabras que se repiten día tras día en la Eucaristía. Haced esto en memoria mía, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Ese mandato y esa Eucaristía que el Señor nos sigue dando es la misma Eucaristía que se vive celebrando día tras día, año tras año, minuto tras minuto y que nosotros muchas veces no valoramos. Por eso Jesús se queda presente en ese pedazo de pan que nosotros vemos, en esa hostia que nosotros comulgamos y nos hacemos uno con Cristo.
en ese sacerdocio. Todos nosotros participamos del sacerdocio común, ese sacerdocio bautismal, pero hoy el Señor instituye lo que es el sacerdocio ministerial, donde a esos hombres, a esos discípulos, los instituye sacerdotes y los manda por todo el mundo a pronunciar la buena nueva. Los envía por todo el mundo a llevar la palabra de Dios. Es por eso, querida comunidad de Guatapé, que nosotros seguimos celebrando el sacramento de la Eucaristía a través del sacerdocio. El sacerdote, donde nosotros lo vemos, es un hombre tomado del común, que el Señor se escoge, que el Señor se separa, que el Señor lo forma, que el Señor día tras día, como dice el profeta Jeremías, lo va moldeando, lo moldea para que sea su instrumento, lo moldea para que Él pueda avanzar, para que Él pueda decir que aquí está haciendo las palabras del Señor. Y como dice el Salmo 109, un sacerdote es eterno, tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Estos tres mandatos que celebramos en esta última cena, la Eucaristía, el mandato del amor y del sacerdocio, nos tienen que llevar a nosotros a comprometernos, nos tienen que llevar a nosotros a valorar día tras día el momento, a valorar momento tras momento y segundo tras segundo las palabras que el Señor mismo nos da. Así que con estas cortas palabras sintetizamos lo que es el Jueves Santo, sintetizamos lo que verdaderamente son esos tres mandatos y que como abrimos el Tríduo Pascual, hoy no recibiremos la bendición. Simplemente con la procesión de el Señor hacia el monumento se nos dice: bendigamos al Señor o pueden ir en paz. Con estas palabras cerramos la ceremonia del Jueves Santo de la Misa de la Cena del Señor o la Misa in Cena Domini. Sigamos celebrando la Semana Santa en un sentido de recogimiento, en un sentido de amor, pero sobre todo en un sentido de devoción y de oración.